lo había predicado semanas antes. El pueblo de Israel se le está dando la repetición de la ley, recordando el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel y reafirmando lo que Dios había hecho en el pasado a una nueva generación. A una nueva generación que habían vivido con sus padres, que ya estaban muertos, que habían muertos en el desierto y que ahora estaban a punto de pasar a poseer la tierra que Dios les había prometido y que Dios les había prometido: yo te la voy a dar, tú nada más vas a pasar y vas a poseer esta tierra. La palabra de Dios nos dice entonces que se les está recordando la ley, se les está recordando los hechos, pero quiere aquí Moisés dejarles algo muy en claro. Dejarles en claro que deberían de seguir, para cumplir este pacto, deberían de seguir fielmente a Dios. Ellos en el transcurso de su peregrinación para llegar ya a la tierra prometida, se habían encontrado con muchos dioses, dioses a quienes las otras naciones habían venerado, habían sacrificado, habían servido, habían honrado. Y dice en el versículo 17: y habéis visto abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Y luego dice en el 18, y es donde quiero partir el pasaje: no sea que haya en vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy. ¿Qué dice, hermano? Se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Ya oré o no, hermanos? ¿No? Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites abrir tu palabra una vez más. Y gracias, Señor, porque eres más que bueno con nosotros, aunque a veces olvidamos los bienes que recibimos de tu parte y las misericordias. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que vamos a ver en tu palabra en estos momentos y ayúdanos, Señor, a considerar nuestros pasos delante de ti y a considerar lo que eres, lo que has sido para nosotros, para no apartarnos de ti, Señor. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Háblanos, Señor, y te pido en el nombre de Cristo que me ayudes a trazar tu palabra correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice otra vez en el verso 18: no sea que haya en vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahora vamos a otro pasaje en el Nuevo Testamento que está relacionado con ese. Y vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo, ¿qué les dije? 12, ¿verdad? Desde el versículo 12. Hebreos 12:12 dice: por lo cual, levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí viene el versículo que está relacionado con el pasaje que acabamos de leer. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió, ¿qué dice? Su primogenitura. Ahora, ¿recuerdas lo que había dicho en Deuteronomio, hermanos? ¿Recuerdas el contexto? ¿A quién se estaba refiriendo el pasaje, el versículo 18 de Deuteronomio? De 19, 18. ¿Recuerdas a quién se estaba refiriendo ese pasaje, hermanos? ¿A quién se le está haciendo la advertencia en ese pasaje? Desde el 17, cuando dice Moisés, ustedes vieron todos los dioses, dice, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y es lo que dice en Hebreos. No sea que haya en alguno de vosotros, ¿qué dice? Raíz de amargura. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que por ella muchos sean contaminados. Y luego pone el ejemplo de ¿quién? De Saúl. No sea que haya alguno de vosotros, entre vosotros como Saúl, y da dos declaraciones acerca de Saúl. Un fornicario y un profano. Ahora yo te pregunto, ¿Esaú fue fornicario? No, a ver, no espiritual. Cuando tú lees Hebreos 12, tú dices, no sea que haya algún fornicario como Esaú, profano. ¿Qué pensamos? ¿Qué dice? No sea que haya no sea que haya algún fornicario o profano, ¿qué dice? Como Esaú. ¿Qué pensamos con eso? Que Esaú fue un ¿qué? Un fornicario. Que Esaú fue un profano. Pero ¿fue Esaú un fornicario? Pues no fue tan bueno, ¿verdad? Pero fíjate, y en esto quiero que relacionemos la predicación, hermano, la predicación. Esaú no fornicó. ¿Sí? Bueno, por lo menos no tenemos un registro de una fornicación de Esaú, pero lo que sí podemos relacionar la fornicación o profano es con su vida espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que lo que marca la vida de Esaú es que él menospreció ¿qué? La primogenitura. Algo especial, algo que pudiéramos llamar así, sagrado, hermano, ¿verdad? Y él hace un menosprecio de eso. Lo tienen poco. Esa palabra fornicario podemos también usar como inmoral o profano, que no tenía inclinación por las cosas religiosas, que no tenía un deseo por las cosas divinas. Y dice la palabra de Dios, así fue Saúl. Ahora quiero predicarte sobre la amargura. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta os estorbe y por ella. Cuando tomamos este versículo, la mayoría de las veces predicamos ¿de la qué? De la amargura, pero una amargura relacionada ¿a quién? A los hermanos, ¿verdad? No tengas amargura contra el hermano, pero ¿de qué tipo de amargura es este que encontramos aquí? ¿Te puedes amargar contra Dios? Es de esa amargura. Es de esa amargura.
En Deuteronomio dice la palabra de Dios, no sea que haya un hombre, no sea que haya una mujer, no sea que haya una familia, no sea que haya una tribu que se aparte en pos de Jehová, que haya en medio de ellos corazón, ahí se me fue, allá, no sea que haya en medio de vosotros, que dice, raíz que produzca hiel y ajenjo. Y mira, hermano, a veces uno puede tener amargura contra Dios. Y de eso, dice la palabra de Dios, cuida tu corazón de amargarte con Dios. El contexto que tenemos ahí en Hebreos habla de un Dios fiel, de un Dios que ama y de un Dios que ama y disciplina. Y luego empieza a decir, tengan cuidado, miren bien, no sea que brote alguna raíz de amargura en medio de vosotros. Y luego dice ahí en el versículo 15, brotando alguna raíz de amargura, ¿esta qué dice? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y fíjate, usa el versículo 16 para decir, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Y el autor de Hebreos, hermano, quiere mostrarnos lo delicado que eso puede ser amargarnos contra Dios. Mira, hermano, es bien fácil echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan. Es bien fácil que nuestro corazón se amargue con Dios por las cosas que también no pasan en nuestra vida. Pero la verdad es que si reflexionamos, hermano, muchas veces son nuestras malas decisiones. Muchas veces son nuestro mal proceder. Pero quiero que veamos aquí en la palabra de Dios qué causa la amargura. En estos pasajes, Pablo está diciendo, cuida tu corazón de una raíz de amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Cuántos hermanos, a ver sinceramente, cuántos han tenido queja contra Dios? Sinceramente, hermanos, ¿cuántos han dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me he quejado con Dios. Y yo le he dicho en muchas ocasiones a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y he predicado, no le digas a Dios por qué, dile a Dios. ¿Para qué? Te va a ayudar mucho. Pero tenemos un corazón necio, ¿no? Y nos enfocamos en lo que las situaciones a veces complicadas causan en nuestro corazón. Y yo me he quejado con Dios muchas veces. ¿Y por qué? Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me das lo que yo quiero? Dios es sabio. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Qué es la amargura? La amargura son quejas acumuladas en el corazón. No has dicho tú, te las estoy contando. Te las estoy contando. Y hacemos registros. Y es lo mismo con Dios. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel ante Dios, hermano? Vez tras vez, cuando Dios los saca de Egipto, cuando Dios les da una mejor vida, cuando Dios tiene un mejor propósito para ellos, ¿qué es la continua expresión del pueblo de Israel? ¿Qué es? Queja. Y queja. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Y por qué nos sacaste para que muramos aquí? ¿Y por qué? Y queja, tras queja, y tras queja, y tras... A veces directamente con Dios y a veces ¿qué? Indirecta. ¿Tú te quejas con tus padres? ¿Con quién te estás quejando? A veces se quejaban de Moisés, se quejaban de Aarón, se quejaban de los siervos de Dios. Pero Dios dice, no, déjalos. Su queja no es contra ti.
¿Qué dice? Su queja es contra mí. Y mira, hijo, cuando te quejas contra tus padres, ¡ay, apá! Y les das y les atizas y... No es contra ellos. ¿Quién te dio a tus padres? Dios. Y por ahí estaba escuchando uno que dicen, no, tú no le debes nada a tus papás o tú pediste nacer. No, hermano, de veras. Uno dice, no, hombre. Mira, gracias a Dios por el internet, gracias a Dios, pero también puede ser tan dañino para cualquiera. Oye, tú no trabajes, tú no le pediste que te mantengan ellos, o tú pediste nacer. Y el otro, ¿a poco tú pediste nacer? Oye, hermano, ¿y de veras así son algunos muchachos? ¿No? Nuestra queja, hermano, ¿qué es la amargura? Amargura es acumulación de quejas en el corazón. Y mira, hermano, podemos tener un corazón amargo contra Dios. ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no obra? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué? Y queja, y queja, y queja, y queja. Y dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que brotando alguna, ¿qué? Raíz de amargura. Que brota. Y no está hablando de una amargura contra hermanos que puede ser aplicable, pero es más bien una amargura contra Dios. Y qué peligroso es, hermano, amargarnos contra Dios. ¿Recuerdas en los libros proféticos cuando Dios dice, ¿qué he hecho contra ti? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Oye, hermano, no tendríamos cara para ir con Dios y decirle, tú has hecho esto contra mí. Tú me has lastimado así. Oh, tengamos cuidado, hermano. Dejar que brote una raíz de amargura en nuestro corazón. La amargura son eso son quejas acumuladas en el corazón del hombre. Ahora, ¿dónde mora la amargura? El mismo pasaje lo dice. Dice la palabra de Dios en el 15, mirad bien, no sea que alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué, hermano? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola primogenitura, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su... ¿Dónde se aloja la amargura, hermano? Ven Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. El corazón, ¿qué dice? El corazón conoce la amargura ¿de qué? De su alma, y extraño no se entremeterá, ¿qué? En su alegría. ¿Dónde mora la amargura? La amargura está en el corazón, está en el alma. Ven Isaías 38:15. Isaías 38:15. Isaías 38:15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura. ¿De qué? De mi alma. ¿Dónde se aloja la amargura? Pues en nuestro corazón. Y mira, según Mateo capítulo 13, nuestro corazón es un terreno muy fértil, hermano. Bueno, hay tierras, hermano, que echas no cualquier cosa, no, o sea, semilla, pues, ¿no? Y da. Y hay otras donde cuesta, hermano. Pues el corazón es una tierra muy fértil para que todo crezca. Y si hay algo que crece rápidamente, hermano, es lo malo. Mira, hermano,
nosotros permitimos que algo malo entre en el corazón, en este caso la amargura, Satanás se encarga de abonarla. Y crece, y crece, y crece. Oye, hermano, ¿no es el diablo mismo quien te habla en contra de Dios? Es cómico, ¿no? Pero, no, ahora casi no. Pero en el pasado, ¿te acuerdas? Un angelito y un diablito. Y el angelito, y el diablo. Y a veces así pasa. Híjole, hermano. Oye, a ver, espera. ¿Nuestro Dios es un Dios de paz, sí o no? ¿Nuestro Dios es un Dios que te quiere ver preocupado? ¿Nuestro Dios es un Dios que te quiere ver afligido, triste, hermano? Pero sí o no, hermano, que cuando llegan pensamientos, luego nosotros permitimos al diablo abonarlo. Lo que yo les digo muchas veces, mira, si es un pensamiento que te está quitando la paz, que te está robando el gozo, no es Dios. No es Dios. Quítalo de tu mente en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando va a temblar, bueno, no, cuando tiembla. Ahora ya tenemos las aplicaciones, gracias a Dios, y te pip, 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 pip. Como, ¿qué? 20 segundos. Ahora, la última vez eran 10, ahora ¿cuánto es? 40 segundos. 40 segundos te pueden salvar la vida. Algunos, no a mi cuñado Salomón, que vive en el quinto piso. Vive en el quinto piso, hermano. Tiene una puerta, abre la puerta de su departamento, tiene una reja, abre la reja de su departamento, baja la primera planta, hay una reja en esa planta, bajas abajo hasta la salida, hay otra reja a la salida, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4 rejas. Y la que está fuera de su casa, en la primera planta, está muy complicado, hermano. Tienes que andarle metiendo el dedo y le digo, oye, ¿y qué pasa cuando tiembla? No, Lalo, me encomiendo a Dios. Y amo mucho a mi cuñado, no amo mucho a mi cuñado, pero cuando... Carla es la que lo exhibe, ¿no? Y yo espero que no vaya a ver este video, pero cuando tiembla, dice Carla, no, manito, nos cuenta, cuando tiembla, salud. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre y dice, y se arrodilla y clama por la sangre de Cristo. Le digo, pues es que, ¿qué más te queda? No, pues no, hombre, no, en lo que abres en lo que abres la otra, no, hombre. Dicen que lo peor es que estés bajando escaleras cuando te agarra un temblor. Mejor quédate donde estás. Y dice, pues así se queda mi esposo. La sangre de Jesucristo. La sangre tiene poder. ¿Por qué te estaba diciendo esto, hermano? Mira, hermano, Dios es un Dios bueno. Y a veces dejamos que se aniden cosas aquí que nos afligen, que nos roban la paz. Cuando Dios es un Dios de paz. Cuando tengas un pensamiento que te está quitando el gozo, la paz de Dios, llévalo cautivo en el nombre de Cristo. No permitas que el diablo te engañe y permita que haya amargura en tu corazón. Dios, a ver, ¿cuántas veces el diablo ha hablado mal de Dios a tu oído, hermano? Platicábamos la otra vez, oye, hermano, si el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, que veían a Dios, que le alababan, que lo adoraban, que le clamaban, ¿qué no hará con nosotros, hermano? Imagínate, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Dice la palabra de Dios que ni un hombre lo ha visto. Nadie. Estos ángeles lo veían. Estos ángeles le alababan. Y el diablo los engañó. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Y habló mal en contra de Dios mismo a estos ángeles.
Y yo les preguntaba, ¿qué clase de cosas le habrá dicho el diablo a los ángeles para que le creyeran? ¿Qué cosas nos dice el diablo acerca de Dios para que le creamos? Dios no puede. Dios no puede. Dios no lo va a hacer. Dios no tiene el poder. Fíjate, tan mal nos habla el diablo de Dios y le creemos, que le creemos más al diablo que a Dios. Dios nos dice que Él es bueno, pero nosotros nos pasamos mucho tiempo pensando que Dios es malo. Que Dios es malo. ¿Y cuántas veces, hermano, nos encontramos haciendo lo que el diablo nos pide, en lugar de hacer lo que Dios nos pide? Dice la palabra de Dios, mirad bien, examina tu corazón, no sea que brotando alguna raíz de amargura. ¿Habrá por ahí, dentro de nosotros, amargura contra Dios? ¿Inconsciente? ¿Inconsciente? Yo veo al hijo de Cata y de la hermana Liz. No, hermano. Y yo cada vez que lo veo le digo, gracias a Dios. Porque la vida es un milagro. Y yo lo veo, está bien dado. Y yo digo, o sea, no se parece ni a la hermana ni al Cata. Están bien delgaditos. Bueno, ni a la hermana. Y el Samuelito, mira. Se enfermó el Samuelito de diarrea hace ¿cuánto? No esta vez, la otra. Y yo dije, nah, es que le va a hacer una diarrea a este. Está bien dotado, ¿no? Oye, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Mirad bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura. Y pueden llegar momentos difíciles donde el diablo nos quiere engañar y nos quiere hacer creer Dios es malo. Dios es malo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, ¿qué consecuencias puede traer? Pues lo que le pasó a Esaú. Lo que le pasó a Esaú. ¿Qué dice? Que se apartó ¿de qué? De las cosas de Dios. Vamos ahí otra vez a Hebreos 12. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 12:15. No sea que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué hace la amargura, hermano? ¿Qué dice? Versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué? Os estorbe. ¿Qué hace la amargura contra Dios en mi vida, hermano? Te estorba. Te estorba. Esa palabra estorbar, hermano, ve lo que dice en Lucas 6:18. Lucas 6:18. Lucas 6:18. Lucas 6:18. Lucas 6:18. ¿Ya lo tienes? 6:18, Lucas dice, y los que habían sido, ¿qué? ¿Sabes cuál es la misma palabra en estorbe en Lucas? Es atormentado. Dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, y si lo traducimos como en
Lucas, como en Lucas, oye hermano, ¿no hay peor tormento en la vida del cristiano que el creer que Dios no es bueno? Que el creer que Dios está contra ti. Y no hay peor tormento como en la vida que pensar, oye hermano, qué feo es. Qué feo es cuando un hijo dice, no soporto a mis papás. Yo quisiera otros papás. Espérate, hermano. Dios te dio el padre o la madre que tú necesitas. Amén. Dios te lo dio. Y otras declaraciones, ¿no? Mis hijos me ven como su enemigo. Oye, lo más valioso que tenemos, aparte de nuestra esposa, nuestro esposo, ¿son qué? Nuestros hijos. Yo recuerdo, hermano, una vez un misionero estaba en México y me llamó. Y me dijo, pastor, estoy en México, acaba de nacer mi bebé, ¿puede venir? Y fuimos hasta México, hermano. Llevé a mi asistente y fuimos a la Ciudad de México. Salió el hermano bien contento. Bueno, estaba muy feliz porque había nacido su hijo. Y pues estábamos ahí con él y me dice, pastor, gracias a Dios ya nació mi hijo, pero los médicos me están diciendo algo, pastor, y yo no les entiendo. Él estaba en Oaxaca, hermano, sirviendo a Dios, pero él estaba en la sierra. Y él dice, pero pastor, los médicos me están diciendo algo de mi hijo que yo no entiendo, pastor. Le digo, ¿qué le están diciendo, hermano? A ver si le podemos ayudar. Dice, me dicen que mi hijo tiene síndrome de Down. ¿Qué es eso, pastor? Híjole, hermano. Y él estaba emocionado por su hijo. Y yo cuando me pregunté, volteé a ver a mi asistente y nos quedamos, ¿qué le decimos? Y ya no recuerdo qué pasó, hermano, si le dijimos, hermano, mejor que le diga al médico. Y mi hermano luego salió del hospital. Se pidió un taxi porque se estaba quedando en un lugar ahí cerca. Se pidió un taxi. Él pagó en la caseta de los taxis. Y en México, híjole, hermano, son bien gachos. Bueno, o sea, los taxistas, bueno, los que no son cristianos, ¿no? Y, y en la caseta le cobraron el viaje. Llegando a su destino, el hermano nos habla y dice, pastor, ¿me puede ayudar? Yo pagué el taxi en la caseta, pero me dice el señor del taxi que le debo el viaje, que le tengo que pagar, que porque es otro precio. Y le volvió a cobrar. Y yo digo, viendo con la condición, y el diablo puede poner en el corazón, Dios es malo. Y no hay peor estorbo en la vida del Hijo de Dios que estarse atormentando. Dios es malo. Dios es bueno. Dios es bueno. Es bueno. Y dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os atormente. ¿Y qué tormenta es vivir creyendo que Dios es mi enemigo? Hermano, ¿cuántos de aquí hemos pecado contra Dios, hermano? ¿Cuántos de aquí le hemos dado la espalda a Dios?
Y aquí estamos. ¿Dios es malo? No. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Los malos, hermano, somos nosotros. Los ingratos somos nosotros. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios hoy? Porque pudieron caminar. Dijeron, Señor, oye hermano, hay quien no se puede cortar las uñas. Hay quien no puede lavarse los dientes por sí solo. ¿Dios es malo? Dios tiene un plan que no sabemos y nos va a atormentar mucho tratar de meternos en la mente de Dios para saber si es bueno o no. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y qué sigue diciendo, hermano? ¿Qué hace la raíz de amargura? ¿Qué hace la amargura en el corazón del Hijo de Dios en contra de Dios? Dice, la amargura estorba, pero también la amargura, ¿qué hace? Contamina. Yo le decía a mis hijos, a mi esposa, bueno, no es que era un pensamiento nuestro, sino que por mi pastor, el pastor Mike Patterson, él predicando daba muchos consejos, que no te los daba personalmente. Mi pastor, el hermano Mike Patterson, el hermano Billy Patterson, no fueron pastores que me decían, Lalo, ven, te voy a dar un consejo, ¿no? Ellos te daban consejo cuando tú les pedías consejo. No eran de los que iba repartiendo consejos, pero en sus predicaciones siempre predicaban y daban, por su ejemplo, consejos. Y uno de los ejemplos que escuchamos, mi esposa y yo, y que decidimos poner en práctica era que para nuestros hijos deberíamos de enseñarles siempre que no había cosa más dulce que servir a Dios. Y mira, hermano, cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, yo quería que ellos vieran lo bueno que era Dios. Lo bueno que era Dios con el que les servía, lo bueno que era Dios con el que el pastor o el misionero. Y siempre traté de enseñarles, de inculcarles lo dulce, hermano. Y que no había otra cosa más dulce que servir a Dios. Y trataba de esa manera de que ellos tomaran cariño por la obra de Dios. Pero había otros hermanos misioneros que le estaban batallando en el ministerio. Y que a sus hijos les pesaba, a algunos de ellos, y han venido a predicar, decían, no, le enseñaban en casa a sus hijos. Hace años, hermano. Y ellos llegaban con nosotros tristes y nos decían, oh, pastor, nos agüitamos mucho porque nuestros hijos están pequeñitos y como les damos las clases en casa, pues los hermanos no los bajan de burros. Y les dicen que son unos burros. Y les dicen que son unos ignorantes. Y pues hermano, pastor, mis hijos están chiquitos. Y están creciendo con eso en su corazón. Y qué difícil es cuidar a veces el corazón. Y qué fácil es contaminar el corazón de otros. Dice la palabra de Dios, la amargura contamina. Ten cuidado que tu amargura contra Dios contamine el corazón de otros que no conocen o que conocen a Dios. A veces, nuestras expresiones de Dios no son las mejores hacia los demás. Yo te pregunto esto. ¿Qué dicen tus familiares, tus amigos del Dios
al que dices que tú sirves? ¿Qué dicen? ¿Qué dice tu hermana? ¿Qué dice tu padre? ¿Qué dicen aquellos que aún no conocen a Cristo del Dios a quien tú sirves? Seguramente van a decir lo que ven en ti de Dios. Y muchas veces hablamos muy mal de nuestro Dios. De nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ve lo que dice, hermano. Lo peor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mira, termino con esto. Eso es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Que aquellos que aún no conocen a Cristo, por la amargura que nosotros tengamos contra Dios, ¿qué pasa? No van a querer saber nada de quién, de Dios. No, yo para qué voy a la iglesia, mira, tú andas sin trabajo. ¿Cómo te ven cuando andas sin trabajo? Ah, mira, yo para qué voy a la iglesia. Ay, tú estás gritoneando. Ay, yo para qué voy a... ¿Te acuerdas de esa ilustración que te di una vez? De una niñita que estaba afuera en la banqueta llorando y solita. Y unos patrulleros llegaron ahí, la policía llegó y la vieron y le dijeron, oye, ¿por qué estás solita aquí llorando? ¿Dónde vives? Y ella dijo, vivo en el infierno. ¿Cómo que vives en el infierno? Sí, vivo en el infierno. No, ¿cómo que vives? A ver, te vamos a llevar a tu casa. No, no quiero ir. ¿Por qué no? Es que vivo en el infierno. No, ¿cómo? A ver, súbete. Dinos dónde vives. Y la llevaron. Y estaba su casa. Y dice, ven, te llevamos a tu casa. ¿Dónde es? Ahí. Y dice, ¿no que era el infierno? Sí, es el infierno. Mire, acompáñeme. Y fue a la casa. Se iba acercando el policía con la niña y la esposa le estaba gritando al esposo, ¡tú eres el mismo diablo! Y la esposa, el esposo le estaba gritando a la mujer, ¡y tú eres una demonia! Y la niña le dice, ve, vivo en el infierno. Y muchas veces, hermano, a los que podemos ser luz, en lugar de ser luz, les estorbamos para que alcancen la gracia de Dios. ¿Qué has hecho tú para que tu familia, tus amigos alcancen la gracia de Dios? ¿O qué has hecho tú para que tus amigos, tu familia digan, no hombre, si eso es ser cristiano, así estoy bien? Qué peligrosa es la amargura contra Dios. ¿Qué dice otra vez ahí en Deuteronomio 19, 18? No, 19, 18. ¿Qué dice? Y con esto termino, hermanos. Deuteronomio 19, 29, perdón, gracias. 29, 18. ¿Qué dice, hermanos? No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, ¿qué? Hiel o ajenjo.
¿Hay algo de amargura en nuestro corazón contra Dios, hermano? Dice el escritor de Hebreos, mira bien, mira bien. Porque el diablo, mira, abona muy bien a la amargura. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que en alguna ocasión sí hubo ahí algo contra Dios? Cuidemos nuestro corazón de la amargura contra Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres más que bueno con nosotros y no hay queja, no hay queja alguna delante de ti. Has sido más que bueno con nosotros, Señor, aún permitiendo situaciones que no son agradables o que no, al parecer, no tienen algún fin bueno para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a valorar, a mirar lo más que bueno que eres con nosotros. Cuida nuestro corazón, Señor, de amargura contra ti. Bendice el resto del servicio, te lo pedimos